Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Estamos de vuelta en Combinación Clave y les decimos que empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este panel parlamentario con la senadora de la UDI, Jacqueline Van Riesenberghe. Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también con el diputado independiente Tomás Hirsch. Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? Hola, Jacqueline. Hola, Tomás. Bueno, yo tengo la impresión que va a haber harta conversación durante los próximos días sobre la decisión de postergar las elecciones. Ajá. Y bueno, hubo mucha gente en todos lados del espectro que decía que no correspondía, que iba a ser un contrasentido. ¿Cuál era la posición de cada cual, Jacqueline, la tuya? A ver, mira, yo creo que es complejo correr las elecciones. Ahora entiendo que hay una situación sanitaria que ya nos había llevado a separar la votación en dos días. Sí. A mí no me parece tan disparatado el evaluar, el poder hacerla, bueno, el haber podido evaluarlo, hacerlo en 3 días. ¿Ah? El correr las elecciones, si bien no nos asegura que podamos estar en mayo sin contagio. Es decir, se habla de que la inmunidad, si vamos a correr las elecciones, debería ser para junio, julio, por ahí, pues cuando ya haya inmunidad de rebaño. Entonces, y la verdad es que en un año electoral donde tenemos 7 elecciones, es complicado. Creo que no hay una verdad absoluta en esto, que efectivamente estamos en un sistema, en una situación sanitaria compleja, pero también, y yo lo digo ahora viendo las cifras como médico, es decir, después del plebiscito pasado, en donde fue súper masivo, en un solo día, no hubo un rebrote, porque se tomaron las medidas para evitar que esto sucediera. Mira, yo no sé cuál es la respuesta concreta, no lo hemos conversado nosotros como bancada de senadores de nuestro partido, pero no, la decisión que se toma es compleja. Es decir, ya se tomó una, el presidente tomó una, pero la decisión en general es compleja, ¿no? Yo creo que nunca nos había pasado que hubiéramos tenido tantas elecciones como las que hay ahora. Es decir, tenemos de gobernadores, de alcaldes, de concejales, segunda vuelta de gobernador, primarias de parlamentario y presidente, y elección de presidentes y parlamentarios. Entonces son como 7 elecciones en un plazo súper corto. Y claro, no podría decir que no se hagan elecciones, pero tampoco eso es posible. Ahora, está por ahí dando vuelta esta alternativa de hacerlo en 3 días, una iniciativa de varios parlamentarios. ¿Eso tiene algo de piscina, de agua esa piscina o no? Yo creo que lo que se haga... Jacqueline. No sé, Tomás, si quieres contestar tú, pero yo tengo opinión en relación a eso. Sí. No, yo me quiero referir primero a la primera pregunta y enganchar con esta. Yo creo que era necesario correr la fecha de las elecciones, y yo lo planteé ya la semana pasada, me miraban medio raro en mi sector también, pero me parece que hay que poner por centro la salud de la gente por sobre cualquier otra situación. Yo quiero que lleguemos rápido a la elección, que elijamos a los convencionales, y creo que lo queremos todas y todos, pero la salud tiene que estar al centro. Y creo que la decisión debe tomarse sin cálculo electoral. A mí hay candidatos nuestros de las distintas instancias que me dicen, no, oiga, pero le va a ir mejor con esta a la derecha, tienen más recursos. Mira, puede ser, no sé, pero la decisión tiene que ser una decisión basada en la salud. Ahora bien, esta postergación no tiene sentido si no se hace con otras medidas. A mí me parece que es inaceptable pretender postergar las elecciones 5 semanas o el tiempo que sea, mientras se mantiene abierto el aeropuerto, se mantienen abiertos los malls, funcionan las iglesias, la locomoción colectiva está totalmente sobrepasada, el metro, vemos imágenes todos los días que está repleto, entonces hay distancia social en la casa o en el almacén del barrio, pero no en la locomoción colectiva, eso es totalmente absurdo. Y creo que tiene que hacerse un esfuerzo inmediato y urgente en torno a la trazabilidad. ¿Sabes qué? Es casi inentendible que el aspecto de la trazabilidad haya funcionado tan mal. Tenemos 1,9 de promedio de trazabilidad por persona positiva,
lo cual es incomprensible. Existen hoy día mecanismos para hacer eso. Yo soy de la Comisión de Ciencia, sé perfectamente que contamos con la tecnología y eso ayudaría realmente mucho. Entonces, en definitiva, creo que había que correrla. La alternativa de 3 días creo que es muy compleja, ya 2 días es difícil. Yo soy de los que voté en contra de los 2 días porque me pareció que era una decisión tomada muy a última hora, con mucha improvisación. Yo era de la opinión de tener el voto anticipado u otros mecanismos, más locales de votación, más mesas. Esto no es un problema de izquierda o derecha, yo estoy convencido. Esto es un tema de ver cuál es el mejor mecanismo que garantice la salud de la gente mientras avanzamos también con un proceso electoral. Sí. Y eso implica una serie estructural de otras medidas sin las cuales todo esto va a ser absurdo. Jacqueline. Sí, lo que pasa es que acá yo creo que no hay nadie que no esté preocupado por el tema sanitario, ¿ah? Es decir, yo acá no hay un buenismo sanitario que por sobre otros, ¿ya? Es decir, yo creo que de verdad todos tenemos gente conocidos, gente cercana que se ha enfermado, que ha estado intubada, que han fallecido producto de esta enfermedad. Por lo tanto, todos, de todos los sectores, de toda la sociedad tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, el problema es que dado esa realidad que tenemos, que estamos viviendo, ¿cuál es la mejor solución o la menos mala, por decirlo de alguna manera? Porque no hay una solución buena en esto, yo creo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que sentarnos a evaluar, porque hay que evitar los contagios. Yo creo que no hay nada que supere, tú no sacas, es decir, no puedes evitar que la gente vaya al supermercado, no puede, es decir, hay gente que no tiene auto y que por lo tanto tiene que movilizarse en locomoción colectiva, por lo tanto no hay nada que evite que la conciencia ciudadana de tratar de salir lo menos posible, ¿ah? Es decir, tú no puedes evitar que haya transporte público, pero pero sí tienes que tratar de que la gente salga lo menos posible de sus casas. Ahora, lo que sí yo creo que nosotros tenemos que ver es dentro de esto, ¿qué es lo menos malo? ¿Qué es lo menos malo? Porque el postergar las elecciones también, es decir, ¿qué pasa con es decir, hay un montón de otras cosas que hay que modificar y que tenemos que ponernos de acuerdo todos para que esto pueda hacerse en paz y en orden. Entonces, yo creo que acá lo que se requiere es generosidad política para poder ver, resguardando la salud, cuál es la solución a esto para poder hacer compatible la democracia con la salud, porque son las dos cosas bienes buenos para la sociedad. No, iba a complementar con lo que está diciendo Jacqueline y coincido que se abren muchos temas que hay que resolver, sin duda, no es solamente cambiar la fecha. ¿Qué pasa con la segunda vuelta a gobernadores? ¿Cómo se compatibiliza esa con las primarias presidenciales en los distintos sectores políticos? ¿Qué pasa con la franja? ¿Qué pasa con los gastos que ya se han realizado? ¿Se estira el periodo de gasto o no? ¿Qué pasa con la publicidad que está en las calles? ¿Tienen que ir a retirarla o no? ¿Qué pasa, en fin, con los periodos de los próximos alcaldes, concejales, claro, incluso gobernadores? Entonces, hay una serie de temas que sin duda son complejos, eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que con voluntad y disposición de todos los sectores, y nosotros la tenemos, podemos encontrar un camino que además ponga al centro la salud. Por eso te digo, sí, yo creo que no hay nadie que no tenga voluntad de hacer eso, y lo importante acá es ver cómo podemos hacer compatibles las dos cosas. El presidente dio cuál es su opinión. Yo sé que la oposición va a presentar un proyecto de ley para poder hacer la elección en 3 días, y yo sinceramente creo que hay que tener la mente abierta para ver cuál de esas dos situaciones compatibiliza de mejor manera la salud y la democracia, porque tal como dijo Tomás, acá, es decir, hay un montón de otras cosas que hacen que nuestras elecciones y por lo tanto sean transparentes, po. Es decir, que gane el que tiene de verdad mayor apoyo y no el que tiene más recursos personales, que son los que eventualmente pueden seguir haciendo campaña cuando ya se habían programado. Entonces, hay un montón de cosas que son complejas y que hay que verlas con objetividad, sin, como decía Tomás, sin mezquindades, pero tratando de hacer compatibles dos cosas que son dos bienes para la sociedad, la salud y la democracia.
Sí, ahora, al mismo tiempo, la verdad es que uno esperaría por parte del gobierno, y yo lo había esperado ayer, un poquito de reflexión autocrítica. La verdad es que también hemos llegado a esta situación porque ha habido una mala gestión y una irresponsabilidad por parte del gobierno. No te olvides que este gobierno, con su triunfalismo de que con las vacunas estaba todo resuelto, aun cuando la OMS decía y advertía que esto no es así, fue dando señales muy equívocas. Este gobierno, ¿no es cierto?, permitió que las iglesias abrieran cuando la recomendación que hay a nivel internacional es la contraria. Este gobierno, ¿no es cierto?, permitió unos permisos de vacaciones que significaron en definitiva un desborde que ha generado una ola de contagios que todavía no se detiene. Y así siguiendo, la lista es muy larga. Yo creo que aquí se han cometido errores importantes. Un ministro de Educación, que ya es, bueno, directamente surrealista, que todavía hoy día sigue repitiendo, imagínate, el pobre es el memes, pero ya por 1000 en las redes, sigue insistiendo que lo mejor que hay es ir a clase. Se le advirtió que no, el colegio de profesores, los expertos, los especialistas, los académicos, los rectores de universidades, y sin embargo se mandó a los niños a clases, y bueno, eso, el resultado fue que inmediatamente 40 colegios tuvieron que cerrar las clases presenciales por contagio. Entonces, hay una actitud que ha generado o acrecentado esta situación por parte del gobierno y no se reflexiona al respecto, no hay una autocrítica que permita dar una señal a la ciudadanía de que se va a corregir el rumbo. Bueno, dale, Jacqueline. Lo que pasa es que cuando se hace, a mí me parece que esa crítica es bastante, no quiero parecer peleadora, pero me parece que es bastante egoísta, porque si eso fuese así, y las cifras de los rebrotes fuesen culpa del gobierno de turno, entonces no habría habido rebote en Europa, en España, en Italia. Así, ellos no le hacen caso a Piñera en sus políticas públicas y tuvieron rebrote igual. Entonces, esto es un tema de una situación sanitaria sobre la cual no hay experiencia y sobre la cual hay que ir tratando de manejarla. Es decir, yo creo que acá el hecho, por ejemplo, que hoy día yo tengo la impresión, voy a pedir los antecedentes hoy día pero yo tengo la impresión que el cierre de fronteras que hizo el gobierno es mucho más duro que el de otros países. Es decir, acá que una persona chilena que sale al extranjero y vuelve, tiene que irse a un hotel sanitario pagado a su propio costo. Eso no pasa en ningún país, en ningún otro país. Entonces, porque en los otros países las personas que son de la nacionalidad del país al cual ingresan, lo más que tienen que hacer es cuarentena en sus hogares, ¿no? Acá tienen que hacer cuarentena en un hotel sanitario. Esa es una medida... ¿Qué cierre de frontera? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué cierre de frontera se puede mantener con un aeropuerto funcionando, el aeropuerto principal del país, el único aeropuerto internacional que tenemos, salvo algunos pocos vuelos que llegan a otros? Es una frontera que está abierta, está bien, estarán cerrados los pasos fronterizos con Argentina, Bolivia y Perú. No, pero cuando tú vuelves pero el aeropuerto ha estado abierto y funcionando. Ahora se pusieron algunas medidas adicionales, recién por lo demás. Pero claramente mira, te doy un ejemplo. Israel, que es un país que vive, ¿no es cierto?, del turismo y que vive de las relaciones internacionales, mantuvo cerrar las fronteras a pesar, y el aeropuerto completo, a pesar de tener vacunado un porcentaje único de la población en el mundo, porque hay políticas responsables. Australia ayer, una ciudad, no sé si fue Melbourne, no sé cuál, tuvo 4 contagios, cuarentena total de inmediato. Acá se han tomado las medidas con tirabuzón, cuidando en definitiva intereses de otro tipo, interés económico. Yo lo siento, pero eso está a vista de todo el mundo. Los malls abiertos, el comercio funcionando. Mira, eso desde el comienzo, hagamos cuarentenas drásticas pero breves que van a contribuir a resolver este problema. Oye, yo no sé si yo estoy en este minuto en Concepción, en la tarde tenemos sesiones, pero en este minuto estoy en mi casa. Acá estamos en cuarentena hace 3 semanas y los malls están cerrados, te quiero decir. Lo que están abiertos son los supermercados, son las farmacias, son cosas como esas las que están abiertas en cuarentena. Y yo te diría que con bastante espaciamiento, bastantes medidas de distanciamiento social. Cuando se abren los comercios es cuando empiezan a mejorar las cifras, pero cuando caes en cuarentena se cierran todos esos locales comerciales. Y si hay alguno abierto está cometiendo una ilegalidad.
Sí, mira, si al final el traqueo, si tú quieres, el registro para atrás de las medidas asociadas a las olas de contagio que rebrotaron, van a salir. Tú vas a ver, tú vas a tener epidemiólogos y médicos que van a hacer la curva de lo que significó hacer las vacaciones de verano y los casinos abiertos y todas esas cosas que están hablando, y va a haber una relación directamente proporcional al alza de los contagios, y eso yo creo que a esta altura no hay nadie que no lo entienda. El problema, a mi modo de ver, es que cuando tú reaccionas tarde o reaccionas después de la fecha donde podrías haber hecho algo, las posibilidades de que el problema se mejore para adelante es probablemente bastante posible, incluyendo que entre la inmunidad de rebaño a la vacuna. Pero tú tienes ya una base estable de contagiados adentro muy fuerte que continúa. Y sabes lo que duele, Fernando, de verdad te lo digo, es que se podría haber reaccionado antes. Porque a veces tú dices, bueno, no hay cómo saber antes, cómo iban a saber en el canal de suelo que iba a pasar con el barco. Pero acá se podía reaccionar antes. Acá hubo señales de advertencia, indicadores, gente que ha trabajado en el tema, expertos académicos, científicos, universidades, colegio médico, todos fueron advirtiendo repetidamente lo que se venía y que se requerían medidas muy diferentes y mucho más drásticas a ser tomadas por parte del gobierno. Yo insisto, hay un triunfalismo en el gobierno que lo vemos desde el año pasado en esa competencia que tenían con Argentina, en llamar a China para ofrecerle ayuda, en decir que estábamos mejor que Italia. Acuérdate, si venimos desde eso desde el año pasado. Es una compulsión que tiene este presidente, que es estar siempre en competencia, ¿no es cierto?, y decir que lo hacemos mejor que el resto del mundo, que no es lo que corresponde acá. Acá lo que corresponde es escuchar a los que saben y tomar las decisiones adecuadas, y eso no se hizo, se ha llegado tarde. Con las vacunas se ha hecho bien, la salud pública ha mostrado la capacidad que tiene, pero en todo lo que tiene que ver con prevención, insisto, trazabilidad, ha sido un desastre. Todavía podemos corregir la trazabilidad, eso se puede hacer ya, lo hemos hablado con el ministro de Ciencia, y sin embargo ha habido una falta de voluntad para tomar decisiones que permitan que esa trazabilidad detenga realmente o aminore la tasa de contagio. Sí, oye, hay que recordar ciertas cosas que pasaron. Yo entrevisté el jueves pasado en Última Mirada a Eduardo Engel, solamente para recordarle a él, que lo tiene sumamente claro porque ellos lo propusieron, pero en junio del año pasado Espacio Público propuso hibernación en toda la región metropolitana, así lo llamaron. Y para serte franco, te lo voy a poner en coloquial, Jacqueline y Tomás, pero se cagaron de la risa. ¿Qué es esto de, se fijaron en el vocablo de hibernación? ¿Qué es esto de que hay que cerrar exageradamente el momento ahora porque había que aprovechar que justamente la cosa había bajado bastante y por lo tanto ponerle un coto mucho más duro al asunto? Pero hubo jajajeo por todos lados y estamos casi un año después con 98% del país cerrado, en hibernación, pongámoslo así. Pues ahí lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que acá nosotros de repente nos olvidamos del factor humano, porque cuando tú pasas y tienes a la gente mucho tiempo encerrada, las cuarentenas dejan de ser efectivas porque la gente empieza a salir y resulta virtualmente imposible el control. Porque, ¿qué vas a hacer? Es decir, no lo puedes tomar detenidos a todos, po. Entonces, también ahí hay un tema que es complejo, que tiene que ver con la capacidad de adaptación y la necesidad de sociabilización que tienen las personas. Si las cuarentenas, así, hibernación, todo el mundo en su casa, probablemente Engel vive en una gran casa, po. Entonces, y no tiene las dificultades que tiene a lo mejor una familia que tiene un mal ambiente familiar o que tiene una familia disfuncional y que viven bastante hacinados. Entonces, tampoco se trata de decir, porque hay distintas variables en el tema de la restricción de las libertades. Entonces, y lo que yo sé, por lo que yo he escuchado,
es que llegaba un momento en donde las cuarentenas extremadamente largas dejaban de ser efectivas porque la gente las dejaba de respetar, y por eso se dieron, no sé, yo encuentro súper bueno esto que hayan dicho en la mañana, que hay 1 hora y media para poder salir a hacer deporte en las zonas donde estamos en cuarentena. Entonces, esa también es una variable que hay que tener en mente. Si las personas no son robots, son personas que necesitan, si los seres humanos necesitamos socializar. Entonces llega un momento que donde es fácil decir, no, deberíamos haber estado 6 meses en cuarentena. Te aseguro que no habría resultado. Porque va contra la naturaleza humana. Pero Jacqueline, justamente lo que planteaba Eduardo Engel, y tengo que decir que yo no soy tan experto ni conocido como Eduardo Engel, pero planteamos exactamente lo mismo en mayo, junio del año pasado, y no nos dieron pelota, nos descalificaron, nos degradaron, que éramos unos contra, unos opositores, en fin. Justamente las propuestas como las de Eduardo Engel, lo que buscaban era que no tuviéramos estas cuarentenas eternas que se ponen, se sacan, se ponen, se sacan, se ponen para un sector, se sacan para otro. Esta cosa absurda de que tú ves fotos, y lo habrás visto, de una avenida, ¿no es cierto?, que por un lado es una comuna, está vacía, y por el otro lado es otra comuna y está llena de autos, o la gente que está en la feria y que cruza para el otro lado, ¿no es cierto?, porque ahí venden las verduras, o los niños que juegan con los del otro lado. Desde el comienzo se dijo, estas cuarentenas dinámicas son totalmente ineficaces y son incluso absurdas, no se corresponden con la realidad de nuestras ciudades. Es como cuando dicen, es como si a alguien se le ocurriera así que las ferias hagan delivery, imagínate, no creo que a nadie se le ocurra algo tan absurdo. Bueno, ese es el tipo de respuesta que tenemos un gobierno que no está captando la realidad. Lo que propuso Eduardo Engel era muy serio, justamente eran cuarentenas intensas, cortas, que permitían cortar el virus, como por lo demás se hizo en Nueva Zelanda, en Australia y en varios otros países con muy buenos resultados. Sí, eso tengo en improvisar de otra manera y el resultado ha sido el que conocemos. Sí, tengo que agregar que la posición de Eduardo Engel, o Espacio Público más bien, incluía una suma de dinero bastante universal, sin tanta focalización como las que ha habido, para justamente permitir que eso pasara, Jacqueline. Bueno, mira, lo que pasa es pero que ya pasó. Ya pasó. No, pero Fernando, pero hay que sacar lecciones de eso, yo creo. Pero hay una lección que se puede aprender. Las sí, medidas sin duda. que presentó el presidente hace un par de días, de nuevo tienen ese enredo, las focalizaciones que requieren un manual de apoyo, que si está en la comuna en fase 2, que si pasa a fase 3, que el número de días de cuarentena, por favor, hemos planteado una renta básica universal por un periodo por lo menos de emergencia que permitiría dar una respuesta integral a la desesperación que tienen las familias. Pero estas medidas llenas de letra chica hacen que sea muchísima la gente que ni siquiera logra acceder a ella. Eso es algo que tenemos que cambiar urgentemente. Sí. Jacqueline. No, yo la verdad creo que efectivamente durante esta pandemia hay gente que lo ha pasado muy mal, mucha gente que lo ha pasado mal, que ha perdido su empleo, que han visto reducidos sus ingresos, pero también hay gente a la que le ha ido bien. Es decir, eso también es cierto, y negarlo sería una falta de realismo. Por lo tanto, lo que yo creo que lo que hay que hacer es hacer eficiente la entrega de los recursos, pero hay que entregárselo a los que lo necesitan, no a los que les ha ido bien en esta pandemia. Eso no, yo sinceramente creo, yo sé que Tomás no va a estar de acuerdo con eso, pero yo creo que los recursos del Estado, que además son finitos, y que donde Chile ha sido uno de los países que de verdad, más allá de todas las críticas que se puedan dar, ha entregado un porcentaje bastante alto de su PIB en ayudas sociales. La verdad es que yo creo que hay que dárselo a quienes lo necesitan, a quienes lo están pasando mal, y no a quienes está bien que les haya ido bien, pero no. Pero a ver, para que veas que podemos converger, pongámosle entonces un impuesto, el 2,5% a los que les ha ido muy bien, es decir, a los súper ricos de este país, que les ha ido tan bien, que les ha ido bien, que pueden aportar con un impuesto el 2,5% por una única vez, y que no les va a tocar en absoluto su patrimonio, que normalmente con las rentabilidades que tienen en un par de meses lo van a haber recuperado y al país le van a venir muy bien esos recursos.
Ay, no, definitivamente, Tomás, no estamos hablando de lo mismo. Yo estoy hablando de la gente que en esta pandemia necesita ayuda y que le ha ido bien. Hay mucha gente que no ha visto bajado sus ingresos, y eso es verdad. Es decir, no sé por qué no encuentro, sinceramente encuentro que no tiene nada de malo focalizar los recursos. Es decir, entregarle, es como cuando uno tiene hijos, ¿a quién ayuda? Al que lo necesita, de manera eficiente. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero uno ayuda al que lo necesita. Lo que pasa es que hay un registro de la focalización, Jacqueline. Si yo no estoy diciendo que las cosas no debieran ir a quienes le corresponde. Lo que estoy diciendo es que si tú te vas a equivocar, yo prefiero equivocarme dándole a personas que no lo necesitaban una plata. ¿Por qué? Porque es el estándar que ha habido. Nos hemos equivocado en todo. En eso no hay ninguna, no veo que haya diferencia. Nos equivocamos en la forma en que se tramitaron las cajas, nos equivocamos en la forma en que se tramitó el FOGAPE, nos equivocamos en ni hablar de por qué aparecen los 10%, si los 10% aparecen porque no funcionó lo otro. Y por lo tanto, lo que digo yo es que nos vamos a equivocar y le vamos a pasar, y vamos a tener a personas que no necesitan que le llegue 500 o 600 mil pesos mensuales. Es mil veces preferible ese error a que no le llegue nada a quien efectivamente lo necesita. Sí, lo que pasa es que como la plata es finita, lo que te decía yo, lo más probable es que tampoco le va a llegar a todos los que necesitan, porque no te va a alcanzar la plata para darle a todos. No, se alcanza, si de los 12.000 millones se han ocupado 6.500. Oye, usted... Perdóname, si tú dices que los súper ricos son tan poquitos, entonces lo que se va a dilapidar de ese modo es bastante menos que el sobreprecio que pagaron por las cajas de alimentos, donde hay un escándalo que está siendo investigado por Contraloría. No me digas que no se ha dilapidado recursos de otro modo, que no sucedería si es que se tiene un ingreso universal para todo el mundo que resuelva el problema, aunque alguno, que a mí tampoco me gusta, pero aunque alguno que tiene los recursos le llegue ese cheque. Lo importante es que le pueda llegar a toda la gente sin tanta traba, sin tanta dificultad, sin tanta burocracia y sin tanta letra chica. Ya, nos tenemos que ir, muchachos. Les agradezco muchísimo, Jacqueline van Rysselberghe y también Tomás Hirsch. Cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Gracias, adiós. Chao.